ecológica. Si ustedes recuerdan, generalmente se ha estado trabajando mucho con diferentes corrientes, específicamente está lo que es la famosa agricultura convencional, perdón, está lo que es la parte de agricultura orgánica y está la parte de la agricultura ecológica. Entonces, por eso han surgido un montón de corrientes. Sin embargo, bueno, casi en sí, de cierta manera, incluso ya la agricultura, lo que es la famosa agricultura, por decirlo así, la agricultura orgánica ya ha aflojado bastante el ritmo debido a que se ha ido quedando atrás y ya permite el uso de algunos elementos, ¿cómo se llama? Algunos elementos químicos y algunos elementos de producción sintética dentro de la parte orgánica. Así que eso puede, por decirlo así, puede ser, por decirlo de una u otra manera, una forma de tratar de competir específicamente con la agricultura convencional. Pero bueno, no nos vamos a meter al raciocinio sobre eso. Sin embargo, sí me gustaría definir algunos conceptos como plaga agrícola o insecto plaga como tal. Yo prefiero decirle insecto plaga porque realmente no es, por decirlo así, como le explico, no, por decirlo así, no es, no todos los insectos son plaga y no todos lo que usted encuentra ahí en su cultivo generalmente está ocasionando daño. Algunos andan simplemente de paseo, pero como somos buenos profesionales, nos encanta cada vez que encontramos algo en nuestro cultivo, lo primero que hacemos es agarrar una bomba de mochila y agarramos un químico, lo colocamos adentro y bueno, ya saben el resto de la historia. Plaga agrícola se define como una población de animales fitófagos, o sea, que se alimentan de plantas, que disminuyen la producción del cultivo, reducen el valor de la cosecha o incrementan sus costos de producción. Generalmente, como lo dice acá Cisneros 2019, se trata de un criterio meramente económico. Generalmente ustedes van a ver en muchos libros, documentos, en revistas, artículos, en los cuales hay diferentes criterios. Por ejemplo, para determinar o decidir qué hacer, generalmente se toman algunos elementos como algo que les voy a pedir que vayan leyendo sobre lo que es umbral de daño económico. Por ejemplo, ese es un elemento básico en cuanto se refiere a lo que es criterio de utilización o criterio de qué voy a hacer en cuanto a la parte del manejo integrado de plaga. Ya vamos a ver más adelante a qué me refiero con eso. ¿Cuál es el objetivo del manejo integrado de plagas? Simplemente colocarle un alto, como lo dice ahí, por decirlo de una u otra manera, a cualquier insecto plaga que quiera llegar a mi cultivo y así de una u otra manera tener una mayor producción, tener mejores rendimientos y por ende, como lo decía Cisneros, como es ¿cómo se llama? Un concepto meramente económico, generalmente buscamos también obtener mejores ganancias. ¿Qué es el manejo integrado de plagas? Generalmente este está incorporado, básicamente englobado en dos elementos, lo que es, como ustedes pueden observar ahí, la parte del MIP habla de manejo integrado de plagas, o sea, específicamente insectos, plaga, volvemos a repetir, y el MIPE ya habla específicamente de insectos y enfermedades patógenos, o sea, hongos, bacterias, virus, nemátodos, protozoarios, entre otros más que pueden haber por ahí. Entonces, hablamos específicamente de eso. A eso se refiere lo que es, y recuerden que básicamente cuando hablamos específicamente de lo que es insectos plaga, también encontramos la parte de lo que es, ¿cómo se dice? La parte de la conexión entre fitopatología y entomología se realiza específicamente en esta parte de los insectos que son vectores, de los cuales ustedes ya deben de saber a qué me refiero, específicamente aquellos que transmiten virus y dependiendo del tipo de virus que me transmitan, así manejarlos de una u otra forma. A eso es lo que vamos.
¿qué elementos debo considerar? O sea, ¿qué es aquello que yo tengo que tener en cuenta para realizar un manejo integrado de plagas? No sé si, ¿cómo se llama? Me doy a entender, no sé si comprenden hasta el momento al rollo al que vamos, ingenieros, ingenieras. Sí, ingeniero. No creo que, no creo que sea algo nuevo. Supongo que esto lo tuvieron que haber visto tanto en entomología como en fitopatología. Bueno, continuamos. ¿Qué elementos se pueden tomar en cuenta? Como ustedes observan allí las imágenes, o sea, el diagrama del hombre que ustedes ven ahí está haciendo lo que es la parte de inspección específicamente y recolección de información para poder saber realmente qué es lo que puede estar pasando en su plantación. También ustedes pueden observar que está enfocado en la parte de elementos ya sea ambientales como de la planta. Entonces, generalmente en los dos primeros, como ustedes pueden observar, hay una secuencia lógica. Primero está lo que es la lluvia, viene el sol y posteriormente la parte nublada. Entonces, él hizo una inspección después de llover, digamos, y posteriormente lo hizo lo hizo un tiempo después de que llovió también. En este sentido, ustedes pueden observar que básicamente lo que se muestra ahí es que él prácticamente ha encontrado o encontró, por decirlo así, de una u otra forma, que la lluvia y el sol posteriormente dieron las condiciones favorables para el aparecimiento de enfermedades. Pero eso es otra cosa. Entonces, como decíamos, ¿qué es el MIPE? Básicamente el concepto se refiere a el uso de diversas estrategias enfocadas en la prevención de cualquier tipo de plaga o enfermedad mientras se minimiza el riesgo a las personas, medio ambiente y haciendo uso de técnicas, de diferentes técnicas. Ingenieros e ingenieras, o sea, la parte de lo que se refiere específicamente a manejo integrado de plagas, se habla específicamente de eso, por eso se dice manejo integrado, porque hace referencia a que es diferentes técnicas para lo que es el uso específicamente del manejo o, bueno, vamos a decirle manejo mejor, porque control refiere o hace referencia a otro tipo a otro tipo de actividad, pero vamos a decir el manejo específicamente de insectos plaga. Entonces, por ahí vamos a ir. ¿Cómo se llama? Vamos a ir enfocados a eso. Acá solo me dicen, esto es un pequeño video para como introductorio también, esto es para que le tomen, ¿cómo se llama? De Crop Life, para que le tomen, por decirlo así, atención en cuanto a cuáles son los pasos o los procesos que hay que llevar en cuanto a lo que es la toma de decisiones de un manejo integrado de plagas. Hace referencia, por cierto, a muchas cosas que ya hemos hablado, entonces no se le va a hacer nada extraño de la manera que vamos a ir. Si, háganme un favor, si no escuchan el audio, me lo dicen, por favor. No se escucha, ingeniero. Mande. No se escucha. No se escucha. ¿No se escucha? Ok, permítame. Vamos a ver acá. Acá, vamos a ver dónde está el... Bueno, por aquí dice que estoy compartiendo. Además de hablar, ahí le escriben qué es lo que hay que ir haciendo. Lo vamos a ver tipo mudo, entonces, porque... Ops, 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 ops. Subtítulos, me lo dicen, por favor. Inge está compartiendo el teléfono.
a la compu. Mande. ¿No están viendo la pantalla? Sí. Sí, Creo pero es que ahí aparece que que el micrófono está apagado de parte. no, pero no sé si ya escuchan, si ya ven la pantalla, porque me tocó Los tres componentes del manejo integrado de plagas son prevención, monitoreo e intervención. Para prevenir plagas debo considerar la ubicación de mis cultivos, la selección de variedades, la siembra escalonada en distintas fechas y rotación entre cultivos consecutivos, el manejo responsable del suelo, agua y nutrición, la cosecha, almacenamiento y la preservación de la biodiversidad. Con todo lo que he aprendido, es más fácil hacer el monitoreo, porque así distingo las plagas de insectos benéficos. Con esta información decido qué método de intervención requieren mis plantas. Primero empiezo con un control cultural y físico, es decir, interrumpir el avance de una plaga. Luego realizo el control etiológico, que es aprovechar el comportamiento de la plaga para su propio control. Y con el control biológico, las poblaciones de plagas presentes en mis campos son controladas por sus enemigos naturales. Por eso los cuido. Finalmente, aplico el control químico, utilizando el producto correcto, con mi equipo de aplicación bien calibrado. No olvido seguir todos los consejos de seguridad indicados en la etiqueta y las buenas prácticas agrícolas. También puedo combinarlo y alternarlo con otras tecnologías. Esto contribuye a reducir el desarrollo de resistencia y pérdidas. Recuerden seguir siempre los 3 pasos de manejo integrado de plagas: prevención, monitoreo e intervención. bueno, creo que no sé si por lo menos leyeron cuáles son los pasos que hay que seguir para el momento de establecer lo que es ¿cómo se llama? El manejo integrado de plagas. Entonces vamos a recordar un poco, él habló de prevención, monitoreo e intervención. O sea, primero, bueno, creo que todos han escuchado, todos y todas han escuchado el famoso dicho, es mejor prevenir que lamentar. Entonces, en ese sentido, se trabaja también con lo que es específicamente la parte de manejo integrado de plagas. Ahora viene la parte de prevención. Primero prevenir, o sea, ¿qué es prevenir, ingenieros, en el caso específicamente de nuestros cultivos? ¿A qué le llamarían ustedes prevenir? Tomar medidas, como quien dice, de anticipación a algo que pueda surgir. Sí, Como por ejemplo, pero, ajá, sí, vaya, sí, en digan. tiempos de la gripe, uno lo que hace es que toma, por decirlo así, vitamina C, que le recomiendan a uno, con el COVID, que se toman los té o hacen los té en la casa, previniendo un contagio. Pero eso no estamos ausentes, ¿cómo se llama? A que pueda dar o no. Tomar precauciones, ¿sí? Mande. Tomar precauciones, le digo. Sí, 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 pero veámoslo desde el punto de vista agrícola, o sea, piensen en su cultivo, piensen en su cultivo y díganme la parte de prevenir, o sea, ¿qué es la parte de prevención? O sea, hablemos de la parte agrícola, ya metámonos al rollo de que ya ustedes van encaminados a ser ingenieros agrónomos y ya toca ir pensando específicamente en esto, pues en la parte agrícola. Prevención, ingeniero, digo yo que tiene que ser como actuar rápido, actuar de una manera rápida, porque tenemos el error de que cuando tenemos la presencia de alguna plaga o una enfermedad, nosotros dejamos varios días pues de que se alargue, cuando ya nosotros llegamos al tiempo, ya como que
todo está ocupado, pues entonces es importante actuar rápido. Ok, estoy de acuerdo con ustedes. O sea, sí, prevenir es, bueno, por acá arriba Vázquez ya nos dice algo. Época de siembra, pero ¿en qué nos sirve época de siembra? ¿Por qué puedo, por decirlo así, por qué puedo decir que época de siembra es un método de prevenir? O sea, Velázquez Lara, sí, ya por ahí vamos. Solo un favor, yo por lo general tengo mis reservas con algunos conceptos y el de resistencia es uno de los conceptos en los cuales yo generalmente no creo, porque existe la palabra tolerancia, que sí es cierto, hay variedades tolerantes, pero no hay variedades resistentes. Resistencia, ingeniero, en la parte patológica y entomológica hace referencia específicamente a insectos que prácticamente no van a, perdón, insectos no, perdón, hace referencia a variedades o plantas por decirlo así, que son plantas o variedades o cultivares que no les va a dar nada, por decirlo así. Resistente es aquello que es prácticamente casi hace referencia a la misma palabra de inmunidad, o sea que es algo que no pueden enfermarse prácticamente, por decirlo así. Mientras que la gran variedad de plantas que producimos en nuestro medio, básicamente todas son tolerantes. Y si no, pues hagamos referencia a la parte de ICAFE. ICAFE había sacado dos variedades que había liberado, perdón, no las había sacado, sino las liberó dos variedades que son específicamente una de el famoso ICAFE 90 y el otro que es el famoso, ¿cómo se llama? Lempira, en el cual básicamente hablaban de resistencia, pero al final no fueron resistentes, sino que eran tolerantes, porque al final la enfermedad siempre llegaba y lo que hacía la planta era una defensa natural, eliminaba el patógeno, pero no permitía que continuara creciendo. Sin embargo, en la actualidad ya sabemos que estas variedades son atacadas por roya, entonces ya perdieron ese supuesto, pues, esa supuesta resistencia que tenían. Ok, lo que me dice, bueno, siempre, ojo, es criterio personal. Ya los criterios que ustedes se formen es algo de ustedes también, pero a mi criterio siempre alguien a los vendedores que andan con, no, que la variedad es resistente. Ok, ¿le da esto? Sí, entonces no es resistente. Porque la resistencia sería una inmunidad a todo. Pero, o sea, esas variedades así tan buenas, como dicen algunos, tan bondadosas, como dicen algunos colegas, no muy típicamente se presentan. Entonces, vuelvo a repetir, es mi concepto, para saber si la plaga tiene su ciclo de vida atrasado o más rápido, según, bueno, yo me iría más, Rivas, por la parte de en qué época se reproduce más la plaga. Ok, y tener conceptos básicos sobre en qué parte de su ciclo biológico produce daño. Eso sí es básico, por ejemplo, si en estado larval, en estado adulto, en estado ninfal o en estado adulto. Bueno, eso entre otras cosas. Entonces, continuemos por ahí. Entonces, a eso se le llama, vamos a decir que a todo esto se le llama prevenir. Después de que usted previnió, planificó un tratamiento o algo que usted va a decir, voy a hacer un control cultural, voy a hacer un control por cierto, no sé si escucharon que el dibujito decía control etiológico y está mal dicho, es control etológico, ¿ok? Después viene la parte del supuesto control, o sea, de manejar la plaga. Y por último, algo que sí tienen que tener claro ustedes, ingenieros e ingenieras, es traten de enfocarse mande. ¿Y cuál es ese control que dice usted ahí? Mande. ¿Cuál es el control del video que mencionó usted ahorita? Etológico. Él dijo, Pero, ¿de qué trata? Él dijo etiológico. Ya les voy a explicar. Si ahorita vamos a empezar a hablar del manejo integrado de plagas hasta que se aburran. Bueno, por lo menos casi estas 3 horas son de eso nada más.
Así que con calma, solo vamos a ir despacito para que tratemos de quedar lo más claros posible. Bueno, seguimos. Les decía, después de que ustedes apliquen algo o hagan alguna actividad específicamente, tengan mucho cuidado con algo que posteriormente se hace o debería de hacerse y que no se hace, sí, es lo que les quiero decir. Específicamente en nuestro medio, nosotros los ingenieros agrónomos, por lo general, nos encanta andar recomendando un montón de cosas, haga esto, haga lo otro, vaya por aquí, vaya por allá. Pero por lo general nosotros no somos muy, por decirlo así, no somos muy expertos en esta otra parte, que es la de inspección. Ojo, ojo, muy importante, la parte de inspección puede ser tanto antes como después. Ya vamos a ver, solamente que esto lo tomé de alguien que se dedica al control de plagas, pero urbanas, por decirlo así. Pero, y por cierto, tiene un insecto que es benéfico, que no tiene nada que ver el pobre por acá. Pero sí, para que ustedes vean que hasta en las mejores familias pasa. También las pobres arañas no tienen nada que ver, pero también se las mandan a cortar. Entonces, la parte de inspección ingenieros, lo que quiero hacer referencia es que deberían, ustedes como ingenieros agrónomos, una vez que hayan hecho una aplicación de un producto o algo, lo más saludable es mandar a hacer, por decirlo así, una inspección o hacerla ustedes para verificar que el tratamiento, el control o la actividad que ustedes mandaron a realizar en ese cultivo realmente tuvo un efecto positivo. Eso es lo más saludable, porque generalmente, vuelvo a repetir, somos expertos en andar recomendando y generalmente nunca nos sentamos a revisar si realmente las cosas que hicimos, ¿cómo se llama? Realmente hicieron efecto. Volvemos otra vez. Aquí es en sentido contrario del reloj, veámoslo. Prevención. Recuerden que todas las primeras conferencias que hemos tenido y hemos estado metidos en la clase de hortalizas ha sido meramente de la parte de prácticas básicas. Sí recuerdan eso, ¿verdad? Gran parte de las prácticas básicas hace referencia, ingenieros, a la parte de prevención. Solo eso sí ténganlo claro, y traten de ir ubicando todo lo que vimos, específicamente es la parte de prevención. Posteriormente viene la parte de monitoreo. ¿Qué voy a monitorear? ¿Qué voy a buscar? ¿Dónde lo voy a buscar? Lo que preguntaba el compañero. ¿Cuándo lo hago? ¿En qué momento debo hacerlo? O sea, eso básicamente, ingenieros, es algo, ¿cómo les explico? Que realmente depende, vamos a enfocarlo así, lo vamos a decir, depende de lo que usted busque. Por ejemplo, no es lo mismo monitorear, por decirlo así, áfidos, que decidir monitorear, por ejemplo, crisomélidos, entre otras cosas. Entonces, también el monitoreo de plagas, de enfermedades, también es muy, pero muy diferente con respecto a lo que es la parte de un insecto plaga. Entonces, ¿qué hay que tener claro? Después del monitoreo tengo que saber algo que se llama umbral de plaga. Ese umbral es la cantidad de insectos que me permite, según la literatura, ojo, esto es un número o es una determinación básicamente que la determina, valga la redundancia, por decirlo así, una ecuación matemática en la cual deciden o dijeron, ok, si tengo tantos insectos, por área no me ocasionan ningún daño, pero si tengo tantos me van a ocasionar un daño. Entonces eso se le llama umbral de plaga. Por ejemplo, en el caso de repollo, Plutela silostela, básicamente ya se está manejando que no debe de haber más de un adulto por por ejemplo, por decirlo así, incluso hay algunos que son tan severos con la parte de aplicación de productos químicos que dicen que no pueden ver ni volar una Plutela, o sea, un adulto, porque ya están queriendo aplicarle productos químicos. A eso se le llama umbral de daño. Umbral de plaga, perdón.
Aquí es donde lo que decía el compañero, ¿cuándo hacer la inspección? ¿Cuándo hacer el monitoreo? Básicamente depende del conocimiento de la plaga e identificación de la misma. ¿Por qué el conocimiento de la plaga? Lo que le decía él. Generalmente, elementos básicos a considerar en la parte de insectos plaga, ingenieros, es la parte del ciclo biológico, y no tanto el ciclo biológico, sino como el estadio o la etapa en el que causa daño. Lugar donde generalmente se alimenta. Y la otra es lo que él preguntaba, mañana o tarde, el horario donde generalmente se alimentan estos insectos. Solo como una orientación nada más, generalmente ellos, o la mayor parte de insectos plaga, le encanta, por decirlo así, alimentarse en horarios en los cuales generalmente la temperatura es más fresca. En ningún momento, ingeniero, se les vaya a ocurrir o se les vaya a dar el deseo de ir a querer monitorear a mediodía en punto. A excepción de aquellos insectos que son inmóviles, o sea, que no se mueven o se quedan ahí de manera sedentaria en el cultivo, el resto no lo van a encontrar si no es bajo un horario determinado. Lo que decía el del muñequito, como les digo, el del video, decía, la correcta identificación de la plaga. ¿Para qué me interesa identificar realmente la plaga? Me interesa porque debo, por decirlo así, de una u otra manera, saber qué voy a hacer, qué voy a aplicar, cómo lo voy a hacer. Y es ahí donde llegamos a lo que es técnicas de control integrado. Ya vamos a ver específicamente acerca de todos los diferentes tipos de técnicas que tenemos. Ahora, volvemos a recordar, y esto no es como dice, mande. ¿Puede repetir, por favor, lo del umbral de plaga, ¿Mande? que se le escuchaba entrecortado cuando lo dijo? Ok, no, solo le decía que en la parte del umbral de plaga simplemente es una cuestión matemática y generalmente depende de quién la establezca. No sé si le quedó claro eso. Específicamente, el umbral de plaga es más una cuestión específicamente numérica y va a depender, vuelvo a repetir, de quién la realice o quién haga haga ese tipo de actividad. O sea, me refiero a un número, es a una parte de un número. Les decía el caso del ejemplo de Plutela silostela. Específicamente en el caso de Plutela, algunos hablan de una mariposa en una determinada área, y ya con eso ellos están haciendo o están también, ¿cómo se llama?, recomendando la aplicación de productos químicos para el control de la misma. Entonces, vuelvo a repetir, ojo, eso es una cuestión numérica y eso depende específicamente de quién esté realizando y desde el punto de vista que usted vea ese tipo de daño. Ok, no sé si me di a entender en la parte del control, de la parte del umbral de daño o el umbral de plaga en todo caso. Ingeniero, quien me preguntó, escuchó ahora. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, bueno, volvemos otra vez, vuelvo a repetir ya para ir terminando esta parte. ¿Cuáles eran los pasos para el manejo integrado de plagas? Prevención. Prevención es todo aquello que yo voy a aplicar antes, con el objetivo o con la idea de que nada de lo que yo aplique, con el objetivo y la idea de que todo lo que yo aplique permita que o impida que haya daño por insectos, plaga o enfermedades. Eso es lo que dice la teoría. Ok, entonces posteriormente viene la parte del monitoreo. Ok, estos son, incluso me gusta más este esquema que el que decían en Crop Life. Básicamente, después del monitoreo, monitoreé la plaga, monitoreé el insecto, me di cuenta de que ya el umbral de daño está muy cerca de que llegue, entonces tengo que tomar decisiones. La decisión es qué medida voy a tomar. Si es suficiente tiempo como para poder
por decirlo así, si es suficiente tiempo como para poder decir, aplicar una medida que sea, por decirlo así, suave con el ambiente, o simplemente tengo que aplicar productos químicos. Entonces, eso depende. Después viene la parte de intervención, o sea, ya tomé la decisión, vengo a la intervención, hago la aplicación del producto, por decirlo así, y posteriormente tengo que hacer lo que es la verificación, la evaluación o verificación del producto de que el producto que estoy utilizando, por decirlo así, realmente, o si no es producto, sino la actividad que yo recomendé, realmente me funcionó de una manera adecuada. Entonces, vuelvo a repetir: prevención, monitoreo, toma de decisiones, intervención, y por último, evalúo si todas las recomendaciones que yo di o hice realmente son las más adecuadas posibles. Es como unos famosos memes que salen por ahí que diciéndole al Inge, ingeniero, ya hice todas las recomendaciones que usted me dijo y mi cultivo no mejora. Entonces, esas son las cosas que generalmente nosotros nunca hacemos, por decirlo así. Generalmente simplemente lo que hacemos es recomendar. Nos encanta andar recomendando por aquí y por allá, y nunca verificamos si realmente esas actividades que yo recomendé tuvieron un efecto en el cultivo, y si tuvieron el efecto, si estuvo bien. ¿Ok? Algunos, mande. Después de la intervención, más o menos alrededor de cuánto tiempo se puede hacer la evaluación para ver si se mejoró o disminuyó la Ok, plaga. eso va a depender de lo que usted, ¿cómo se llama? ¿Cómo le explico? Va a depender del método de intervención que usted tomó. Si es químico, si es biológico, si es etológico. Por ejemplo, si es biológico, pudiese revisarlo o estarlo monitoreando a diario, si es posible. Si es etológico, hay que estarlo revisando a diario también, después de que lo aplicó. Un producto químico, ahí sí le recomendaría que en los productos químicos viene algo que se llama periodo de carencia, o periodo de retorno al cultivo. Hay productos que le dicen no regrese al cultivo dentro de 24 horas, no regrese al cultivo dentro de 48 horas, no regrese al cultivo dentro de 3 días, por ejemplo. Entonces, usted tiene que tener claro en que eso va a depender de la actividad, o de la actividad que usted utilizó para el control específicamente de ese producto. Entonces, simplemente vuelvo a repetir, depende básicamente de la actividad que usted decidió hacer. ¿Ok? Entonces, no le puedo dar un periodo exacto. Si es químico, Inge, lo más saludable es que usted, por decirlo así, haga y revise lo que es la parte del periodo de carencia específicamente, o de retorno en base a lo que recomienda el fabricante. ¿Ok? Eso básicamente. Los que preguntaban qué significa cada uno de los controles, vamos a eso, para que quedemos lo más claros posible. Vuelvo a repetir, voy a tratar de ir despacio, perdón, y simplemente cualquier cosa me detiene. Esquemas de manejo integrado de plaga. Algunos lo enfocan o lo engloban o lo hacen ver simplemente como un rompecabezas, por decirlo así. O sea, hacen que esto se vea como quien dice algo que se integra o se incorpora o se une de manera, o debería de encajar de manera perfecta. Y en ese sentido, vemos aquí lo que es, lo que dice prácticas culturales, ingenieros, básicamente son las prácticas básicas que nosotros hablamos específicamente en las primeras conferencias. Básicamente hace referencia, vuelvo a repetir, a todas aquellas actividades previas a plantar o a sembrar mi cultivo, con el objetivo de que éste tenga las mejores recomendaciones, tenga las mejores condiciones, en cuanto a evitar lo que es la aparición de alguna
plaga o enfermedad. Si ustedes recuerdan, dentro de las prácticas básicas se hablaba de revisar el historial del terreno. O sea, eso es parte de las prácticas básicas y es parte del manejo integrado. Ok, vamos a las distancias de siembra que voy a utilizar, si voy a utilizar emplasticado, si voy a revisar, por decirlo así, voy a realizar drenajes, si voy a utilizar conservación de suelos, si voy a utilizar un montón de cosas, todo eso son prácticas culturales. El tipo de tutor que voy a utilizar, el tipo de cabuya que voy a utilizar, todo, vuelvo a repetir, generalmente son prácticas culturales que le permiten a usted, por decirlo así, ir enfocándose en cómo o de qué manera le puede resultar mejor o de qué manera van a por decirlo así, va a estar mejor su cultivo. O sea, básicamente a eso se refiere. El control etológico, ingenieros, básicamente hace referencia al uso de diferentes técnicas en base al comportamiento del insecto. En este caso sí aplica única y exclusivamente para insectos plaga. No me vayan a salir, por ejemplo, si les hago alguna pregunta en algún examen o algo, o en alguna tarea, como alguien, no sé, no recuerdo qué tipo de sexo era, si masculino o femenino, pero en un examen hice esa pregunta y me salieron que iban a utilizar trampas de color amarillo para el control de nemátodos. Y yo dije, Santa Madre de Dios, a excepción de un cultivo, no recuerdo el arroz, si mal no recuerdo, hay un nemátodo que generalmente es trasladado por gotas de agua hacia las espigas, pero igual no quiero pecar de disque saber mucho de esto, pero no recuerdo que un nemátodo tenga la capacidad de salir a buscar una trampa amarilla, porque generalmente ellos viven en la película acuosa del suelo, perdón, y generalmente nunca salen al exterior. Por decirlo así, para que ustedes vean que hay de todo en la viña del Señor. Ok, control biológico, lo que decía él, básicamente hace referencia específicamente a lo que es, a la utilización de cualquier medio que tenga vida para el control de insectos plaga. ¿Cuáles podrían ser? Recordemos que el control biológico se puede dividir en entomófagos y entomopatógenos. ¿Ok? Entonces se puede dividir en diferentes tipos de controladores. Los entomófagos generalmente son los que insectos que controlan insectos, y los entomopatógenos son microorganismos que controlan insectos. Entonces básicamente ustedes pueden hacer utilidad de muchos de ellos, incluso el manejo de la biodiversidad, que era una de las actividades que tenía o de las funciones que tenía la barrera viva, si ustedes recuerdan que hablábamos de ello, entonces simplemente puede servirles para eso. El manejo del hábitat está muy relacionado con el control biológico. Fitoinsecticidas, eso ya depende básicamente, incluso muchos hacen referencia específicamente a utilizarlo como último recurso. Y están lo que son la parte del manejo de suelo, y específicamente con la parte de manejo de suelo básicamente hacen referencia específicamente al control de algunas actividades, específicamente con el objetivo de evitar lo que es pérdida o además de pérdida del suelo, pérdida de fertilidad, y evitar, darle las condiciones necesarias a lo que es algunos patógenos que generalmente viven o se hospedan generalmente en el suelo. Otro esquema propuesto por INFOC, específicamente INFOC 2000, más o menos 2000, por ahí, propuso en su momento este esquema específicamente sobre manejo integrado de plagas. Como ustedes pueden observar, habla de control
control sanitario, que son algunas actividades de saneamiento que se pueden realizar dentro del cultivo. Control legal, que básicamente hace referencia a normas, leyes, estatutos, básicamente todo aquello que puede emanar por parte de algún organismo dentro del país, y específicamente este hace referencia a lo que es el SENASA. Control cultural, ya hablamos de él, control biológico igual, y aquí está algo lo que mencionaban unos compañeros, variedades resistentes, para que ustedes vean que este término lo han ido metiendo ellos casi como a la fuerza, pero en este caso ya no hablamos de variedades resistentes, incluso se le cambió el nombre, ahora se llama control genético, con el objetivo de que pueda tener mejores condiciones y que permita que el cultivo, permita que muchas de las actividades que se realizan básicamente estén enfocadas al manejo específicamente con lo que es la parte de cualquier insecto plaga o enfermedad que se pueda realizar, que se pueda presentar, perdón. El control físico-mecánico hace referencia, ingeniero, a la parte física, hace referencia básicamente a lo que es el uso de diferentes medidas, ya sea todo aquello que es tangible, como por ejemplo el emplasticado, puede ser un control físico, el uso de temperatura, el uso de agua, otro control físico. Control mecánico hace referencia específicamente a la utilización de herramientas, por ejemplo el control de malezas es un control mecánico, y la eliminación, por ejemplo, de algunas partes de plantas con algunas herramientas. También hace referencia al control mecánico. Y en el caso de los plaguicidas, vuelvo a repetir, hacer específicamente estos básicamente es el último elemento el cual debería de utilizarse. Sin embargo, en nuestro medio, específicamente en nuestro país, es casi todo lo contrario, por decirlo así de una u otra manera. Generalmente nosotros iniciamos al revés, específicamente iniciamos con la parte del control químico, o es el único que conocemos debido a que tampoco es que nuestro medio sea muy, o sea, por decirlo de otra manera, esté muy educada, que nos permita, o educado, que nos permita hacer uso de estas diferentes técnicas. Ya otro esquema, específicamente lo que es el manejo integrado de plagas, hace referencia a esto, como usted puede observar acá. ¿Qué es el integrado de plagas? O sea, simplemente es, por decirlo así, un todo, el cual nos va a permitir hacer o realizar diferentes actividades, y dentro de ellos, como les decía, básicamente el manejo integrado de plagas está fundamentado o tiene bases, fundamentos, y los fundamentos está la parte ecológica, agronómicos, económicos, que se sustentan en bases, por ejemplo, del control natural, dinámicas de poblaciones, umbral de daño económico, lo que hablábamos anteriormente, y las tácticas de control, que básicamente son control físico, mecánico, cultural, legal, genético, que era el de variedades resistentes, biológico, químico. Y aquí hacen referencia a un nuevo elemento, que es el autocida. Ingenieros e ingenieras básicamente hace referencia a lo que es el tratar de utilizar, por decirlo así, que el insecto se autoelimine. Cuando decimos autoeliminarse es utilizar el mismo insecto para eliminarlo. O sea, básicamente lo que se utiliza en la parte de autocida es la famosa técnica del macho estéril. Generalmente se liberan entre 10 y 12 machos estériles por cada macho fértil que pueda haber en el ambiente, con el objetivo de que el macho estéril logre copular la hembra, y así la hembra coloque o produzca huevos, infértiles, y así poder ir reduciendo la población del insecto hasta que llegue el punto de que sea eliminada por completo. Entonces, básicamente a eso hace referencia lo que es el famoso control autocida. Ingenieros, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ingeniero,
Mande. Yo dejé de escuchar hace como 10 minutos, no escuchaba nada. No entendí cuando explicó el esquema. Bueno, pero ahí no sé si es problema mío. ¿Los demás escucharon? No, yo creo que fue problema mío con la señal. No sé si los demás están escuchando, ingenieros. Sí, Sí, ingeniero, yo se le escucha. Ok. ¿Cuál de los esquemas no escuchó, ingeniera? el último, Ok, ese ya. como que se Sí, paralizó la pantalla. sí, ok, No ya, podía. ya voy a volver a explicar sobre eso. O sea, si gustan, eh, levántense 10 minutos, estírense y continuamos, porque esto es bastante repetitivo de los esquemas. Esto, lo que hace referencia, si ustedes se han fijado, la parte de manejo integrado cada vez ha ido creciendo en cuanto a la parte de complejidad y en cuanto a la parte de modernización. Y también hace referencia a la parte de incremento de diferentes, por decirlo así, métodos, con el objetivo específicamente de que realmente podamos entender de que el manejo integrado, de otra manera, es un todo. Entonces, este esquema, no sé si está de por ahí la compañera que me dijo que no había escuchado, hace referencia o es muy similar al anterior. Sin embargo, esta modificación de Rodríguez Leiva 2008, modificado de James del 2003, hace referencia ya a diferentes actividades. Observar ya en Rodríguez Leiva o enfoca manejo integrado de plagas y enfermedades, podemos decirlo así también, hace referencia específicamente a lo que es en cuanto a el ambiente, y este es un elemento muy, pero muy, creo que no estamos compartiendo, ¿verdad? Ok, perdón, creo que esto no. En cuanto a la parte de nuestra, ok, gracias, Torres, sí, me di cuenta. Pero bueno, no importa, esa es la parte introductoria de lo que era el esquema que les quiero mostrar. No sé si la compañera está por acá. Sí, ahí está. Ya la vi por ahí. Ok, entonces me dicen cuando ya la estén viendo. Entonces, les decía que este esquema es muy similar al anterior. Es de Rodríguez Leiva 2008, en una modificación de James 2003. No sé si ustedes pueden observar, hace una referencia específicamente a lo que es o a lo que hace o a lo que llamamos nosotros ambiente. Perdón, recuérdense que básicamente en cuanto se refiere a la parte específicamente de plagas y enfermedades, en su gran mayoría, y uno de los elementos básicos que estas tienen en cuanto a, o sea, la parte de plagas y enfermedades, ellas tienen lo que es un elemento específicamente que es el ambiente. Si el ambiente no es favorable, generalmente o muchas veces no ocasiona ningún elemento, o sea, no simplemente no se desarrollan las mismas. Entonces, es por eso que les decía, básicamente esto tiene mucha referencia, hace mucha referencia al anterior. Entonces, ¿en qué está sustentado según Rodríguez Leiva el control biológico? Está sustentado en control biológico natural, umbrales económicos, métodos de muestreo. Si ustedes recuerdan, básicamente la parte de muestreo está metida en casi todo. Biología del insecto, o sea, la parte taxonómica de la plaga, y aquí ya incluye algo más. Fenología del cultivo en que generalmente ataca. Eso sí es muy importante y relevante también que lo tengan en cuenta ustedes específicamente cuando tenemos específicamente o generalmente hace referencia a lo que es la parte de cómo manejar específicamente la parte de insectos plaga. Además, aquí para otra vez, volviendo a lo que son la parte de los pilares,
Aquí está específicamente lo que es la parte de lo que llamamos nosotros, o lo que llaman algunos pilares, o sobre los cuales se sustenta el manejo integrado de plagas, es control cultural, que hemos venido hablando, incluso las prácticas básicas de lo que es en la parte de hortalizas, control biológico aplicado. Ya no le dicen control biológico nada más, porque el control biológico tiene su génesis o tiene su, ¿cómo se llama? O tiene su origen específicamente en la observación de lo que ocurre en el ambiente. Entonces, simplemente lo que hace es que todo mundo observe el ambiente y en base cómo, perdón, la parte de la naturaleza, y en base a cómo ocurre la famosa cadena trófica en la naturaleza, a alguien se le ocurrió y decir, ok, si en la naturaleza un insecto se come a otro, ¿por qué no reproduzco este insecto de manera masiva y lo utilizo como control biológico? Por eso se le llama control biológico aplicado, control físico y mecánico, que ya hablamos de él, control etológico, que es la parte del comportamiento del insecto, control químico, que es el último que deberíamos utilizar, control legal, que es la parte de ¿cómo se llama específicamente? Leyes, normas, normativas, restricciones, cualquier otra cosa que pueda utilizar el Estado para favorecer o para ayudar a lo que es el agro, por decirlo así de una u otra forma. Control autocida, que era el que explicaba anteriormente, compañera, que es el único nuevo que está acá, que básicamente lo que hace referencia al control autocida es a lo que es la eliminación del insecto, por decirlo así, del insecto plaga por medio de él mismo. O sea, simplemente lo que se hace es, por decirlo así, que utiliza una técnica que se llama macho estéril, que lo que les decía a los otros compañeros es que en un laboratorio, mediante diferentes técnicas, ya sea por aplicación de químicos o la aplicación de rayo gamma, lo que se hace es básicamente, lo que se hace básicamente es, por decirlo así de una u otra forma, esterilizar los machos y se liberan una mayor cantidad de machos estériles respecto al macho fértil, y lo que se busca es que el macho estéril copule la hembra con el objetivo de así que la hembra, por decirlo así, oviposite huevos estériles y así ir bajando lo que es la parte de cantidad de insectos que puedan aparecer, y así sucesivamente el proceso se está realizando hasta que se llega al momento de que, por decirlo así de una u otra manera, puede erradicar una especie en el mundo, o sea, así, erradicar una especie en el mundo, por decirlo así de una otra manera. O sea, es una forma de erradicación que no es natural, sino simplemente inducida. Ese, por decirlo así, ese control autocida lo utilizó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en América, específicamente erradicando una mosca que ocasionaba que todo animal que fuese herido o tuviese una herida, generalmente esto lo que hacía era que en él, por decirlo así, en él crecieran una X cantidad de gusanos, o sea, de larvas, perdón, de moscas. Entonces simplemente el animal muchas veces incluso podía hasta morir de la gran infección que ocasionaban esta. Entonces se llamaba la mosca del gusano barrenador, por si alguno conoce algún familiar que haya trabajado en ese, por decirlo así, o alguien de la zona que haya trabajado en ese programa, ya les puede explicar mejor cómo funcionaba el control autocida, o no sé realmente para qué ellos, o en qué ellos, ¿cómo se llama?, colaboraban, pero básicamente esa es la explicación del control autocida. El control por OTG, o sea, organismos transgénicos, o sea, organismos modificados genéticamente, ya es uno de los más nuevos que se ha incorporado, y simplemente aquí está la gran disyuntiva, específicamente en cuanto a, o la gran controversia, si le quieren llamar de otra manera, en cuanto a si deben de ser utilizados, no deben de ser utilizados, si es correcto
hacerlo o si no es correcto, debido a que específicamente en el caso de la parte de los autocidas, perdón, de los organismos genéticamente modificados, es que usted hace una modificación interna del genoma de la planta y no sabe realmente qué es lo que se pudiese estar consumiendo, si estamos consumiendo algo, por decirlo así, ¿cómo le explico? Si podemos estar consumiendo algo natural o algo modificado. Entonces, ¿cómo se llama? Básicamente eso. Organismos genéticamente modificados, ejemplos, ingenieros, por si quieren saber y que ya los estamos consumiendo nosotros aquí en el país. Está el maíz BT, que es un maíz que fue modificado genéticamente con una bacteria un cristal que produce una bacteria que generalmente se conoce como cristal CRI, que lo produce Bacillus thuringiensis, entonces el maíz se llama maíz BT. Para el control de maleza se inventó, modificaron el famoso Random Ready, que es un maíz genéticamente modificado que tiene la capacidad de desdoblar, la molécula del glifosato y simplemente no le ocasiona ningún daño. Usted lo puede bañar con glifosato, más bien se supondría que se puede ser utilizado incluso hasta como agua. Ok, básicamente. Una pregunta, ya casi estamos terminando con esto. Una pregunta antes de continuar. ¿Ustedes saben cuál es la famosa teoría de la trofobiosis? Ingenieros e ingenieras. ¿Alguien que haya leído acerca de la teoría de la trofobiosis? Ok, la teoría de la trofobiosis, como dice aquí el concepto, generalmente hace referencia a lo que dice aquí, que una planta que esté sana tiene muy pocas probabilidades de ser atacada por plagas y enfermedades. Esta teoría de la trofobiosis, ingenieros, hace referencia o ha sido modificada básicamente en síntesis, lo que hace referencia es a esto. Y lo traigo aquí dentro de los conceptos, debido a que ustedes tienen que cuidar mucho lo que es específicamente tratar de controlar, por decirlo así, o tratar de evitar hacer uso excesivo de productos, por ejemplo, la parte de fertilizantes. En el caso de insectos plaga, se sienten muy atraídos cuando usted hace una fertilización excesiva de nitrógeno. Y en ese sentido, ¿por qué creen que el nitrógeno sea, a pesar de que es beneficioso? Si ustedes recuerdan, generalmente asumo, y puedo estar más que seguro que casi todos los profesores que les han dado suelo o les han hablado de fertilidad, lo primero que les dicen que el nitrógeno sirve para producir follaje, ¿verdad? Y en el caso de fisiología vegetal, ¿para qué sirve el nitrógeno? Ya viéndolo desde el punto fisiológico. Síntesis de moléculas. Pero en sí, explíquelo mejor. Ok, creo que por acá nos dicen algo, a ver qué nos dicen por acá. No es para clorofila. ¿Alguien más? Síntesis de elementos me dijeron por ahí, pero no es así exactamente. ¿Alguien más? A ver. Lo que dice Betsabe es cierto, o sea, por ahí va el punto. Generalmente lo que es el nitrógeno es, por decirlo así, la base fundamental de todo lo que son las
cadenas proteicas, específicamente iniciando por lo que es la parte de aminoácidos, así que partimos a partir de ahí, valga la redundancia, de que es el elemento base para lo que es la vida en el planeta, además de los otros elementos, debido a que generalmente, si ustedes recuerdan, si no hay proteínas y esos otros elementos, generalmente la planta detiene su crecimiento, y cuando la planta tiene una sobrefertilización específicamente de proteínas, básicamente lo que se hace es que, por decirlo así de una otra manera, es estimular un sobrecrecimiento en la planta, pero además de estimular un sobrecrecimiento en la planta, generalmente lo que la planta hace es producir un exceso de aminoácidos libres en las hojas, los cuales pueden ser detectados muchas veces por muchos insectos, y eso produce específicamente lo que es el ataque, o que la planta se vuelva más susceptible se vuelva más susceptible al ataque de insectos plaga. Entonces, eso es básicamente lo que dice la teoría de la trofobiosis, por lo cual solo les pido mucho cuidado cuando tengan específicamente que fertilizar. Siempre tengan cuidado de tratar de fertilizar de una manera balanceada, traten de colocarle elementos. Hay una relación muy buena que se debe de manejar en cuanto a la parte de fertilización, y es nitrógeno-potasio. Entonces, por ahí va la situación, ingeniero. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Por favor, preguntas, ingenieros. Preguntas, dudas, comentarios hasta el momento. ¿O todo está claro como el agua del Mich? Bueno, espero que no sea así, ¿verdad? Porque si no estamos fritos. Bueno, ingenieros, hasta aquí esto era parte de la conferencia de hoy. No sé si tienen alguna duda respecto a este tema, ya que quiero dedicar algunos minutos para otras actividades que tenemos pendientes. Ingeniero, acerca del segundo maíz que mencionó, del control de OTG, Ajá. ¿cuál es el nombre? Mira, hay un maíz que es maíz BT, que es maíz más Bacillus thuringiensis, y el otro es maíz R, o sea, RR, creo que es Random Ready le llaman, que es un maíz que es capaz de tolerar las descargas específicamente de glifosato, específicamente. No sé, ingenieros, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Les quedó un poco claro? ¿Están claros hasta dónde vamos hasta el momento? Me quedan un par de cosas que hablar antes del examen, específicamente la parte les había dicho que les voy a compartir lo que, permítanme, vamos a ver, les voy a compartir, déjenme ver dónde está. Sí, permítanme, ajá, dígame. En el autocida, cualquier macho estéril puede. Mire, para la técnica de autocida, básicamente sí se está utilizando todo. ¿Cómo se llama? Todo lo que son o sea, se han tratado de utilizar para casi todo tipo de insecto, plaga. Ahorita, hoy por hoy, la lucha fuerte que existe específicamente en el control autocida es contra la mosca de la fruta. Específicamente buscando lo que es eliminarla de algunas zonas productoras por decirlo así, de áreas donde se produce generalmente, por ejemplo, mango, naranja, guayaba, todas las frutas, con el objetivo de poder evitar lo que es la aplicación excesiva de productos químicos. Ese es el más, por decirlo, con el cual más se ha estado trabajando. Tratando de hacer la erradicación específicamente del control
de mosca de la fruta mediante la parte autocida. Ok. Y por decirlo así, hay algo en el que han estado trabajando que sí me di cuenta, pero no les ha funcionado mucho, y es específicamente contra lo que es son los zancudos, por decirlo así. Pero no han tenido un buen efecto debido a que generalmente este se reproduce demasiado rápido. Entonces, las descargas de los machos estériles deberían ser casi a diario. Entonces, no hay capacidad para producir esa cantidad de insectos, por decirlo así. Entonces, no se ha podido echar en marcha. Permítanme un segundo, ingenieros.